Hay una dualidad en nuestra experiencia de Dios que a veces nos cuesta reconciliar. Por un lado, necesitamos un Dios que sea inmensamente grande, un guerrero cósmico capaz de aplastar las injusticias del mundo, de mover la historia y de hacer temblar la tierra. Necesitamos saber que Él es el Todopoderoso porque nuestros enemigos, la muerte, el pecado, el sistema mundial, son demasiado fuertes para nosotros. Pero por otro lado, en la intimidad de nuestra habitación, cuando nos sentimos pequeños, solos y frágiles, un Dios guerrero puede parecer demasiado intimidante, demasiado ocupado o demasiado lejano. En esos momentos necesitamos algo diferente. Necesitamos un Padre, necesitamos ternura, necesitamos a alguien que no solo mueva montañas, sino que se agache para cargarnos cuando no podemos dar un paso más. La pregunta es, ¿puede Dios ser ambas cosas al mismo tiempo? ¿Puede el general de los ejércitos ser también el cuidador de los huérfanos? Si hoy te sientes atrapado entre la necesidad de protección poderosa y el anhelo de consuelo íntimo, el Salmo 68 es tu catedral. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy nos enfrentamos a lo que los eruditos llaman el titán de los salmos. Es un himno épico, masivo, complejo y glorioso. Es una película de acción teológica que describe la marcha de Dios a través de la historia, desde el desierto del Sinaí hasta el monte Sión. Pero en medio de los terremotos y los carros de fuego descubriremos una de las revelaciones más dulces del carácter de Dios. Él es el Dios que nos carga día tras día. El Salmo comienza con un grito de guerra que resuena desde los tiempos de Moisés, versículos 1-3. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Estas son las palabras exactas que Moisés pronunciaba en el desierto, Números 10 y 35. Cada vez que el arca del pacto se levantaba para marchar, la imagen es impresionante. El arca se mueve en Dios, se pone de pie. Y el resultado inmediato no es una batalla reñida, sino una dispersión total del enemigo. David usa dos metáforas físicas para describir lo que sucede cuando Dios se levanta como el humo. Como es lanzado el humo, los lanzarás. El humo puede parecer denso y grande, puede oscurecer el sol, pero no tiene sustancia. Un soplo de viento lo disipa y desaparece. El mal, aunque parezca sólido, no tiene permanencia ontológica frente a Dios, como la cera, como se derrite la cera delante del fuego. La cera es sólida hasta que se acerca al calor. La sola presencia, el fuego de Dios, cambia el estado de la materia de sus enemigos. David nos dice: no tengas miedo de la solidez de tus problemas. Ante la presencia de Dios son humo y cera. Pero mientras los impíos se derriten, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y en el versículo 4 David nos invita a preparar el camino. Cantallí, a Dios cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. El nombre aquí es ya es la forma abreviada y poética de Yahweh. Es un nombre de intimidad y fuerza explosiva. Ypsilon, la imagen y el que cabalga sobre los cielos o sobre las nubes, es una polémica directa contra la mitología cananea. Los paganos creían que Baal era el jinete de las nubes que traía la lluvia. David dice: Anon Baal es un fraude. El verdadero jinete de las tormentas, el que controla la atmósfera y la historia, es Yah. Ipsino Shustu, aquí en el versículo 5, el titán de los salmos hace un cambio de tono que nos deja sin aliento. El Dios que cabalga sobre las nubes y derrite a los impíos tiene una descripción de trabajo muy específica en la tierra. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! El guerrero cósmico es el padre del que no tiene padre. En el mundo antiguo, un huérfano y una viuda eran los seres más vulnerables de la sociedad. No tenían protección legal, ni económica, ni física. Eran presas fáciles. Y Dios dice: yo adopto ese rol. Yo soy el papá del niño solo. Yo soy el abogado Dayan, juez en defensor de la mujer desamparada. Su santa morada no lo aísla de la necesidad humana, lo califica para atenderla.
La santidad de Dios no es frialdad, es un amor perfecto que se indigna ante el abuso del débil. Y en el versículo 6 vemos su obra social en Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, hace habitar en familia a los desamparados o a los solitarios. La palabra solitarios yashté significa único. Aislado, Dios ve tu soledad. Y su solución no es solo darte su presencia, sino darte una comunidad. Dios sana la soledad creando familias espirituales. La iglesia, Él toma las piezas sueltas y las conecta. Y saca a los cautivos, Él es el libertador. Pero hay una advertencia, más los rebeldes habitan en tierra seca. La soledad del rebelde es autoimpuesta. Es el resultado de rechazar la familia de Dios. En la segunda sección, versículos 7-18, David repasa la historia de Israel como una marcha triunfal. Recuerda el Sinaí 5-8, la tierra tembló. Aquel Sinaí tembló delante de Dios. Recuerda la provisión 5-9 en abundante lluvia. Esparciste, oh Dios, a tu heredad. Y cuando ella se cansó, tú la reanimaste. Esta es una palabra para ti hoy. ¿Estás cansado? ¿Te sientes como una heredad agotada? Dios tiene una lluvia abundante, sheshene da voci, lluvia de generosidad voluntaria, ha reservada para reanimarte. Él sabe cuando estás a punto de desmayar y envía el agua. Recuerda la conquista 5-11-14. El Señor daba la palabra. Había gran multitud de mujeres que publicaban las buenas nuevas. Cuando Dios da la orden, la victoria es tan segura que los reyes de los ejércitos huyen, y las mujeres en casa que no pelearon reparten los despojos. Es la gracia. Recibimos el botín de una batalla que no peleamos. Y usa una imagen hermosa: en bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Israel había sido esclavos en Egipto, durmiendo entre las ollas y la ceniza tiestos, pero Dios los transformó en una paloma brillante de plata y oro. Dios toma tu vida llena de ceniza y la embellece con redención. En el versículo 16, David se burla de las montañas altas Basá. ¿Por qué observáis, o montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? El monte Sión, Jerusalén, es una colina pequeña y modesta comparada con los picos majestuosos de Basán, Hermoene. Pero Dios eligió lo pequeño. Dios desprecia la arrogancia de las montañas altas del mundo para habitar en la humildad de Sión. Y en el versículo 18 llegamos a la cumbre profética del Salmón el Rey. Entra en su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. El apóstol Pablo cita este versículo en Efesios 4:8 y lo aplica directamente a la ascensión de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Subió a lo alto, ascendió al cielo victorioso, cautivó la cautividad, llevó cautivos a nuestros enemigos espirituales, el pecado, la muerte, el diablo, desarmó a los que nos tenían presos, tomó dones para los hombres. Aquí hay un cambio fascinante. En el Salmo, el rey recibe tributos, toma dones. En Efesios, Pablo dice que él dio dones a los hombres. ¿Cómo puede ser? Porque Jesús es el rey que recibe el botín de la victoria para inmediatamente repartirlo entre su pueblo. Él conquistó para nosotros. Él recibió el Espíritu Santo del Padre y lo derramó sobre nosotros. Hechos 2:33. El Salmo 68 es la celebración de que nuestro rey ha ganado la guerra y ahora está distribuyendo la riqueza de su gracia. Pero ¿qué pasa con él mientras tanto? ¿Qué pasa con nuestra vida diaria aquí abajo mientras esperamos el cielo? El versículo 19 es quizás el versículo más consolador del Salmo para la vida diaria. Han bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. En la versión Reina Valera dice, nos colma de beneficios. Pero el hebreo original es más gráfico y conmovedor. Anjamos lanu. Significa an, el que lleva nuestras cargas diariamente, o el que se carga a sí mismo con nosotros. No es solo que nos da regalos, es que Él actúa como nuestro porteador. La vida es pesada, la ansiedad pesa, la responsabilidad pesa, el duelo pesa. Y el salmista dice, bendito sea el Señor, que día tras día se agacha y pone su hombro debajo de mi carga. No tienes que llevar
el peso del mundo hoy. Tienes un Dios que lleva la carga Lotber. Él te lleva a ti y a tu carga. Y en el versículo 20, David nos da la razón final para no temer a la muerte. A Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y a Jehová el Señor pertenecen las salidas de la muerte. La Yahweh Tozaochi Mave. Las salidas o los escapes de la muerte son propiedad privada de Dios. A Satanás puede tener el poder de la muerte, pero Dios tiene las llaves de la salida. Esto significa que no puedes morir accidentalmente, no puedes quedar atrapado en la muerte. Dios tiene una puerta de emergencia, una ruta de escape soberana para cada uno de sus hijos. Para Jesús, esa salida fue la resurrección. Para nosotros, será nuestra propia resurrección. Dios es el experto en escapes imposibles. Cuando el médico dice no hay salida, cuando la situación grita callejón sin salida, Dios dice yo tengo las tosaot, yo tengo las salidas, yo hago camino donde no hay camino. El Salmo termina con una procesión de adoración global, versículos 24-35. David ve a las tribus de Israel marchando, a Benjamín, Judá, Zabulón, Neftalí, y luego ve a los reinos de la tierra cantando a Dios en reinos de la tierra. Cantad a Dios impide que Dios reprenda a las bestias de las cañas Egipto y a los toros los poderosos, hasta que todos se sometan. Y concluye con la fuente del poder. Él da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea Dios, amado oyente. El Salmo 68 es tu ancla doble, es tu ancla en la soledad, ansí te sientes huérfano, viudo, soltero o aislado. Recuerda el versículo 5, tienes un padre, tienes un defensor, Él te pondrá en familia, no estás diseñado para caminar solo, y Él proveerá comunidad, es tu ancla en el agotamiento. Si te sientes aplastado por el peso de la vida, recuerda el versículo 19, Él lleva tu carga diariamente. No trates de llevar la carga de mañana hoy, deja que Él lleve la de hoy. Vuelta o peso. Es tu ancla en la batalla en sí. El enemigo se levanta como humo. Recuerda el versículo 1, tan solo hace falta que Dios se levante para que el humo se disipe. Es tu ancla en la muerte. Él tiene las salidas, no hay tumba que pueda retenerte porque tu rey cautivado, la cautividad. Jesús ascendió a lo alto, Él está sentado en el trono, y desde allí Él defiende a las viudas, pone en familia a los solitarios, y envía lluvia abundante sobre su heredad cansada. Hoy, dale tu carga, andale tu soledad, y únete a la marcha triunfal del Dios de Israel. Gracias por acompañarnos en esta procesión de victoria en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio nos hundiremos en el lodo profundo del sufrimiento mesiánico y el celo por la casa de Dios. En el intenso Salmo 69, aunque el Dios que lleva tus cargas te sostenga hoy. Hasta la próxima.